Hola a todos, soy Daniel Dargis, ingeniero, constructor general en la provincia de Quebec en Canadá y también gestionario de proyectos inmobiliarios de construcción. Este mensaje es para todos los que están en búsqueda de un gestionario inmobiliario en la provincia de Quebec en Canadá, que sea para construir su casa o un proyecto más grande de edificios, de apartamentos o de condominio. Si ustedes están en búsqueda que sean un constructor general aquí en Quebec o que sea un inversionista o que sea un particular, un individuo que está buscando a alguien para ayudarle para construir su casa, pues yo les puedo ayudar como gestionario imparcial. O sea, lo que hacemos es que al principio nos encontramos con sus planos, miramos el terreno, miramos todo lo que es el presupuesto, los costes, también les ayudo a seleccionar los contratistas, el constructor general de la obra, los subcontratistas, todo eso lo miramos juntos y después les ayudo a gestionar todo lo que es el proyecto, que sea a tiempo partido o a tiempo completo, full time, que sea yo dedicado para hacer el trabajo todo el tiempo. Entonces, en cualquier cosa me puede llamar. Soy Daniel Dargis, ingeniero. Tengo 35 años de experiencia. Mi padre era constructor de casa. Yo aprendí a través de mi familia, de mi padre, y también después hice mis estudios. Tengo mi empresa de construcción, construí varios edificios. Pues les podré explicar mi experiencia luego, pero les invito a llamarme, les puedo ayudar para arrancar el proyecto o bien para seguir con usted durante toda la construcción y asegurarse que la construcción también esté bien hecha. Donc, otra vez, puede que ustedes sean un constructor aquí, latino, que está construyendo, que le falta alguien de confianza para gestionar la obra, que sea un inversionista que viene de otro país, que tiene ya un terreno, quiere comprar un terreno, construir un proyecto. Les puedo también ayudar hasta elegir el terreno o buscarlo a través de todos los agentes inmobiliarios. También lo puedo hacer y llevar a cabo todo el proyecto hasta el final, llave en mano. O bien, como dije antes, si es un particular que quiere construir su propia casa, le falta mano de obra también, carpinteros, subcontratista, constructor general. Yo actúo siempre como experto, gestionario inmobiliario, gestionario de construcción, de proyectos de construcción de forma imparcial. Por supuesto, tengo licencias de constructor. Yo puedo construir el proyecto para ustedes si quieren, pero yo prefiero dedicarme a ofrecer mis servicios como gestionario de proyectos de construcción para no imponer mis servicios, para no imponer mis servicios como constructor. Entonces tiene toda la libertad de elegir el constructor que quiere y juntos vamos a construir bien su proyecto. Entonces otra vez, Daniel Dargis, ingeniero, constructor para construcción, Daniel Dargis. Gracias, hasta luego.